Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, ¿qué está pasando respecto al tema energético? Como mencionaba, en enero vuelven los cortes. Mientras tanto, pues en la Asamblea Nacional se está tratando esta ley de eficiencia energética, así lo ha llamado el gobierno, ley de competitividad energética, y la Comisión de Desarrollo Económico es la encargada de tratar este proyecto de ley. De hecho, el martes tuvieron una sesión para recibir a las primeras comparecencias sobre este proyecto que ya está en la Asamblea y que tiene carácter urgente. Se resaltó la asistencia, por ejemplo, de la ministra de Energía, Andrea Robo, quien recordó que este gobierno recibe un sector eléctrico que está en terapia intensiva, lo que llevó a estos racionamientos que estamos viviendo. También expuso que entre las acciones para mitigar este problema están las campañas comunicacionales para que la ciudadanía reduzca el consumo de luz y, bueno, también dijo que su reunión con su par de Colombia para importar energía a un menor costo está, y reconocido que el sector sí ha sido abandonado durante el gobierno anterior, y también mencionaba que este proyecto de ley de competitividad energética busca atraer inversión extranjera, optimizar recursos para suplir este déficit de energía. ¿Será suficiente una ley? Vamos a ver qué nos dice el experto, don Jorge Luis Hidalgo, experto energético. Gracias, Jorge Luis, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, quisiera preguntarle sobre esto, sobre sus impresiones de este proyecto de ley que ya está tratándose en la Asamblea. ¿Será suficiente? ¿Cómo ve el proyecto en sí? Y bueno, después ya vamos a hablar más a profundidad de cómo llegamos a esta situación de crisis energética. Bienvenida, Jorge Luis Hidalgo, experto energético. Buenos días, gracias por el espacio en esta importante radio, en este importante medio de comunicación, Radio Sucesos. Encantado. Estoy desde la ciudad de Zamora, así que si escuchan una bulla importante de pájaros y todo es porque estoy aquí en el medio de la selva. Qué lindo, no se le escuchan los pajaritos, pero nos encantaría. A ver si nos trae un poco de naturaleza acá a la Ya mismo ciudad. va a escuchar. Tus Sí, saludos, Jorge encantado. Luis. Adelante. Gracias por el espacio. A ver, el tema de hay que aterrizar en algo. No hay ley que permita que haya o no hayan apagones. Entonces, en eso, digamos, para a la ciudadanía siempre hay que comentarle la verdad. Y el papel aguanta todo, además. Entonces, yo creo que se necesita paralelamente trabajar en acciones concretas. Eh, pero obviamente, ya hablando de la ley, yo sí quiero saludar al gobierno nacional que ha hecho esfuerzos enormes de tratar de promover una ley por mes. Entiendo que así más o menos va a ser el esquema. Ya sacó la ley de eficiencia económica y tuvo éxito. Además, por fin se unen las fuerzas políticas y se consolidan para tomar decisiones importantes. En la ley económica ya salió un artículo que daba beneficios tributarios a la generación, a proyectos de inversión de generación de energía renovable, eléctrica, así como de temas de gas natural. Esto es positivo. Y en esta nueva ley hay cosas bastante positivas. No es una ley perfecta, no es un proyecto perfecto, dista mucho de ser perfecto, pero es un proyecto que hace esfuerzos para llegar a mejorar las condiciones para el sector privado y para el desarrollo del país. Y en ese sentido, yo creo que vale la pena resaltarlo. A partir de ahí, hemos visto temas interesantes. Por ejemplo, se habla mucho de eficiencia energética. Esto es algo que en la administración anterior se tenía totalmente descuidado este esquema. Tanto es así que el señor Uquillas y el señor Santos nos mandaban a apagar la plancha como propuesta de eficiencia energética. Y acá se habla de temas concretos y muy técnicos de eficiencia energética. Se promueve, por ejemplo, incentivos para que las grandes industrias que consumen, el sector industrial consume el 42% de la electricidad que consume el país,
haga esfuerzos de entrar a proyectos de implementación, por ejemplo, de ISO, de eficiencia energética, proyectos ISO, que efectivamente tiene un impacto medible, técnico y bastante claro. Nosotros el día de ayer nos han invitado a que formemos parte de los comparecientes. Nosotros hemos aceptado obviamente esa invitación como consultas y energías renovables no convencionales, porque se cataloga energías renovables no convencionales sin límites de generación eléctrica para solar, biomasa, eólica, pero por alguna razón se limita para pequeñas centrales hidroeléctricas, siendo un país que su mayor potencial de energías renovables son las hidroeléctricas, porque gracias a Dios tenemos una bendición de caudales de ríos y Claro, un muchas recurso afluencias de hídrico ríos y muchos abundante. ríos importantes. Se tiene que hacer esto. Yo, por ejemplo, a mí me ha llamado la atención que ciertas ONGs eh, eh, hacen esfuerzos para que no se desarrollen proyectos hidroeléctricos, pero son energías renovables. Entonces, si a alguna ONG le parece que es mejor tener termoelectricidad quemando diésel a energías renovables, por ejemplo, de aprovechamiento de viento, de sol y de agua, deberíamos apoyar que se desarrollen estas energías renovables. Entonces, la ley actual le define como pequeñas centrales hidroeléctricas y no la permite competir, por ejemplo, con eólica. Y hemos pedido que se revise esto. Otro punto que me parece que es sensato es que los grandes industriales, a los cuales yo he sido crítico en algunos momentos, pero también tengo que valorar cosas sensatas, ellos dicen, oye, si hago mi propia hidroeléctrica o mi propia eólica para generar mi propia electricidad, pero evidentemente yo tengo, por ejemplo, mi industria en Sangolquí y tengo un río interesante que yo veo un caudal en Zamora, que hoy, digamos, sí se puede hacer estas inversiones. Eh, yo quisiera que no me corten la luz, o al menos de la generación propia que yo tengo, me compense y me entreguen esa energía para que yo no tenga racionamiento. A mí me parece esto una posición sensata, es una propuesta que la ha hecho la Cámara de Industriales de Cuenca, el doctor Rodrigo Cordero, me parece que es sensato hablarlo, porque efectivamente esto incentiva a las grandes industrias, ahí sí, a que piensen en su propia generación y que ese backup que tengan, que no se les haga un racionamiento de cortes de luz, les ayude a que ellos obviamente piensen en invertir recursos que bien podrían servir del país. Obviamente tienen que tener su conexión directa. Y otra cosa que me ha llamado la atención de las comparecencias es de un representante, Juan José, no recuerdo el apellido, de temas de energía solar, que ellos decían, cuando yo vendo equipos solares y pongo en las terrazas de los edificios, me está exigiendo la autoridad que ponga doble medidor. Y cuando, digamos, un colegio que tiene 5 edificios y ponen sus terrazas y poner doble medidor en cada edificio, implicaría que le sube el costo 20 a 30%. Y evidentemente ya no es tan atractivo cambiarse a solar. Entonces, a mí me parece que esas son posiciones sensatas que ojalá la comisión, que veo que es una comisión consolidada, es una comisión técnica, es una comisión que realmente quiere sacar adelante esto con la presidenta Centeno. Me parece que es una buena oportunidad para promover estos temas. Así que bueno, esperemos que tenga éxito esta ley, esperemos que se cumpla, que se acojan, digamos, las mejoras que se están planteando. Hay muy buenas mejoras y a partir de ahí pensemos que no es perfecta, pero va a ayudar a que sea un mejor escenario para las inversiones en el Ecuador. Claro, es mejor que nada en todo caso, amigos. Las 7:30 conversamos con Jorge Luis Hidalgo, él es experto energético. Conversamos sobre la pertinencia de este proyecto de ley de eficiencia energética que está ya en manos de la Asamblea Nacional, que envió el Ejecutivo. Ahora, lo que sí es lamentable, y usted lo ha dicho públicamente en otros medios de comunicación, es la situación de crisis actual
en la que hemos caído por, bueno, falta de gestión en realidad de las autoridades, ¿no? Usted sostenía en una entrevista anterior por Teleamazonas que en los últimos 6 años la demanda de energía ha crecido unos 1000 megas y eso es lo que produce Paute, por ejemplo, pero la generación no ha crecido. Así que, bueno, ¿por qué no se ha hecho nada? O si es que se ve que obviamente la demanda va creciendo, se tenía que acompañar esa demanda con mayor generación, pero la situación, los gobiernos se han quedado ahí sin hacer gestión. Permítame mencionar un ejemplo puntual al respecto. Y además, el ecuatoriano es el mayor boicoteador del ecuatoriano, porque no hay racionamientos eléctricos, pese a que el fenómeno del Niño afecta a toda la costa pacífico, digamos, de Sudamérica, pero no hay racionamientos ni en Colombia ni en Perú. Y le voy a decir puntualmente de un caso que ha pasado en estos últimos días, que lamentablemente pone en riesgo de que continuemos con el tema de apagones. Y Ujú. para esto quiero mencionar lo siguiente. No es verdad que si hay o no hay apagones, o digamos, si se disminuyen los apagones, el problema está resuelto. Porque tras bastidores de que no haya apagones, estamos pagando millones de dólares con energía absolutamente cara para que esto no pase. Entonces, cuidado la ciudadanía piense que cuando no hay apagones ya está resuelto el problema, porque van a pasar la factura de alguna forma. ¿Cómo la van a pasar? Aumentando tarifa eléctrica, o aumentando impuestos, o aumentando deuda, o apagones, o incluso con menos recursos para salud, educación, seguridad, etcétera. Entonces la factura la pagamos todos. Entonces, permítame comentarle de este ejemplo. Resulta que tenemos una termoeléctrica que es la Termogas Machala, que tiene una capacidad ociosa de más de 200 megas. ¿Eso qué quiere decir? Que se puede aumentar con la misma infraestructura 200 megas de generación eléctrica, que para que nos comprenda la ciudadanía, esto es más de la mitad de la electricidad que le estamos comprando, por ejemplo, a Colombia. ¿Sí? Eh, con esta capacidad, lo único que se necesita es más gas para que obviamente se aumente la producción. Pero resulta que los boicoteadores de siempre de Petroecuador y los mandos medios que están pensando que esto es un feudo, boicotean la licitación de Campo Amistad, que significa aumentar producción de gas nacional, que significa riesgo además privado, 100% Ay, privado. ¿cuántos años está eso pendiente, no? Es la tercera vez que se cae esa licitación. Tercera. La de gas de mecheros, que es otra licitación, mecheros del Oriente, que están dañando, digamos, están perjudicando la salud de las poblaciones aledañas, de las comunidades, que están evidentemente generando un perjuicio enorme al ambiente y un perjuicio económico. Es la tercera vez que se cae esa licitación de gas de mecheros. Entonces, cuando usted ve que llega un funcionario a Petroecuador, acepta la gerencia de Petroecuador, en menos de 2 días de posicionado declara desierta la licitación y a los 4 o 5 días pide que renuncie al cargo, manda una carta renunciando al cargo. Es decir, fue a sacar esa licitación, echarse abajo y renuncia, un funcionario más de carrera, señor Miranda. ¿Qué cree que va a pasar? Que le boicotean la gestión a la ministra Robo y al presidente Noboa, tal como lo hicieron con el presidente Lazo, que el mismo presidente Lazo estuvo en Campo Amistad, se tomó la foto en Campo Amistad, dijo que iba a sacar a licitación y le demoraron 2 años sacarle la licitación a Campo Amistad. Ahora saca la licitación el presidente Lazo en los últimos días de mandato y llega este señor y lo primero que hace es boicotear esa licitación y declararla rápidamente desierta por tercera vez, cuando sabían, son inversiones a riesgo privado, que se tiene que poner garantías, el riesgo es evidentemente para los que inversionistas, que además con un riesgo país de 2000 puntos o más de 2000 puntos, es casi un milagro atraer inversiones. Se echa abajo esto y las consecuencias de esto son catastróficas. ¿Por qué? Porque para el próximo año vamos a tener que comprar más electricidad de barcazas, que entiendo que hay una licitación en marcha, más generación de electricidad de Colombia, necesitamos importar electricidad de Colombia, que dicho sea de paso, hemos llegado a pagar hasta 60 centavos el kilovatio hora. Esto debería, para que se entienda,
Son 10 veces más lo que nos costaría la generación eléctrica con gas natural nacional. Repito, 10 veces más de lo que nos cuesta. Más generación con diésel que nos cuesta, que ya aumentamos 300% la importación de diésel para producción de electricidad. Y obviamente con la demanda que sube año a año, el próximo año vamos a tener riesgos de apagones. Y aquí quiero terminar con este tema. La gente de Petroecuador saca un comunicado de prensa y dice, estamos defendiendo el interés nacional. Y yo me pregunto, ¿quiénes son los ganadores de que declararon desierta esa licitación? ¿Sabe quiénes son? Los importadores de combustibles, comprar electricidad a Colombia, que hay ganadores privados obviamente ahí, y pierde la ciudadanía por riesgo de apagones el próximo año. Y fíjese usted una cosa, yo puse en mi cuenta de Twitter, puse un tweet en mi cuenta de Twitter o X, como se llame ahora, una foto de la fila de tanqueros que estaban llegando a la Termogas Machala con diésel importado para generación eléctrica. Esos son los ganadores de que se declare desierta la licitación. Entonces, el próximo año, cuando tengamos apagones, acuérdense del nombre del señor Miranda, que fue el culpable de que se haya declarado desierta esta licitación. Totalmente inadmisible esto que nos comenta don Jorge Luis Hidalgo, experto energético. Y bueno, esta crisis, entonces, lo que podemos esperar para este próximo año, Jorge Luis, es que siga ahondándose, porque claro, habrá más demanda energética, no habrá más generación, sino que se están dando estas soluciones parche que además son muy costosas para el país. Exactamente, y por eso nuestra preocupación, y lo decimos públicamente, y además estamos muy contentos con que usted en su medio de comunicación nos abra este espacio, porque no hay ley que corrija estas cosas. Se tiene que mirar estas cosas, porque a mí me conduele en realidad. Lo veo al presidente Noboa con muy buenas intenciones, trabajador, promoviendo leyes rápidas para que obviamente se genere debate y se mejore el ambiente empresarial en el país. El Ecuador, el Estado ecuatoriano, como ya vemos, no tiene ni para pagar salarios. Así es. Estamos con un déficit de 5.000 millones de dólares. El fracaso más grande de un país es que tengamos lamentablemente desnutrición infantil crónica. No puede haber nada más grave que los niños no tengan que comer. Necesitamos apalancarnos de inversiones privadas. Y cuando tenemos procesos privados donde de milagro llegan inversionistas, porque no somos atractivos para la inversión, se da el lujo, funcionarios de Petroecuador, de echarse abajo estas licitaciones. Miren el gas de mecheros. El gas de mecheros es un gas que se quema, no es que se aprovecha, se quema. Cuando usted tiene un inversionista interesado en invertir, los mismos funcionarios de Petroecuador se echan abajo este proceso y ahuyentan estos procesos de licitación y ahuyentan estas inversiones. Hace 2 años se declaró desierto, año y medio más o menos. ¿Sabe qué ha pasado hasta el día de hoy? Se sigue quemando gas. Así es. ¿Y sabe qué ha pasado además? Importamos $1.000 millones de GLP. Entonces, GLP es propano y butano. El gas de mecheros tiene propano, butano y metano. Entonces, yo no puedo acusar de corrupción a nadie porque no tengo evidencias. Y si las tuviera, fuera a fiscalía y las presentara. Pero sí puedo decir con absoluta certeza quiénes son los ganadores de esto. Y la ciudadanía tiene que comprender que cuando tenga apagones, que cuando tenga restricciones, que cuando le digan que apague la plancha, y claro, somos demasiado buenos, porque ya medio nos hemos acostumbrado a los apagones, al menos conozca las causas de esto, que no es que el fenómeno del niño, como decía el ministro Santos, que es que mucho ha consumido, prenden muchos ventiladores en la costa, que por eso tenemos apagones, es la consecuencia de funcionarios indolentes que piensan que están en su feudo y se saltan hasta de gobiernos o presidentes. Importante esta situación y preocupante. Además, yo quiero agradecer a don Jorge Luis Hidalgo, experto energético, por exponernos sobre la crisis energética, sobre los
errores, las omisiones que también han tenido la gestión de gobiernos anteriores y también funcionarios actuales. Y bueno, lamentable, estaremos pendientes de todo lo que suceda. Gracias a Jorge Luis Hidalgo, experto energético, por conversar con nosotros sobre esta crisis energética. Gracias, Jorge Luis, por estar en los micrófonos de Radio Sucesos. Encantado. Y un último tema que quiero dejarlo, quizás para una próxima oportunidad. Está pendiente, se les eliminó ya el subsidio eléctrico a los grandes industriales, ¿sí? Pero existen preocupaciones de que de alguna otra forma se le está tratando de devolver este subsidio, y esto es gravísimo. El sector eléctrico está quebrando. Fíjese que compramos a 60 centavos el kilovatio hora a Colombia para venderles a 5 centavos. Entonces, tenemos que llegar a un acuerdo para que ya de una vez por todas sinceremos nuestra economía, disminuyamos subsidios que vaya para proteger a los más pobres, no a los grandes industriales, y que obviamente generemos desarrollo e inversiones para el bien de la sostenibilidad del sector para el futuro del Ecuador.